Enhorabuena. Nos acompaña esta mañana la doctora Kaori Sosa. Ella es médica especialista en diabetología y nutrición de la clínica Foyanini, para hablarnos un poquito de este tema. Y cuéntenos, por favor, en principio, ¿qué es la diabetes mellitus? Buenos días, Alexia, muchas gracias por la invitación. Bueno, la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas que se va a caracterizar por la presencia de azúcar elevada en sangre de manera crónica y constante debido al defecto, ya sea en la producción o en la acción de una hormona muy importante que es la insulina. Entonces, a consecuencia va a haber trastorno del metabolismo de las grasas, del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, y todo el cuerpo se va a enfermar. ¿La diabetes mellitus vendría a ser un tipo de diabetes? En realidad, la diabetes mellitus es un conjunto de diabetes, es un conjunto de enfermedades. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Existen 4 tipos de diabetes. La primera, la más frecuente, la tipo 2, es la que se caracteriza porque se produce sobre todo en el adulto con factores de riesgo, que más adelante vamos a hablar. La diabetes tipo 1, que se da porque hay una destrucción de las células del páncreas que producen la insulina. Son generalmente producidas en la edad infanto-juvenil. Y tenemos la diabetes gestacional y otros tipos ya relacionados con endocrinopatías, uso de fármacos, entre otras causas. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas, doctora, de este conjunto de enfermedades que usted nos decía que conlleva, por supuesto, la diabetes mellitus? Bueno, tomar en cuenta lo siguiente. La diabetes generalmente no da síntomas al principio, por tanto el paciente puede ser diabético sin saberlo. Cuando la glicemia o el azúcar en sangre va elevándose de manera crónica y constante, entonces aparecen síntomas frecuentes como ser poliuria, polidipsia, polifagia. Me explico. El paciente va a tener muchas ganas de orinar, se levanta en las noches a orinar a cada rato, tiene mucha sed, pierde peso, mucha hambre. En las mujeres es frecuente que haya infecciones vaginales, mucha picazón a nivel de la vagina. Puede haber visión borrosa, mareos, entre otras cosas. ¿Es frecuente esta enfermedad, doctora, en el público en general? Debido a nuestro estilo de vida, la diabetes mellitus tipo 2 es bastante frecuente. De hecho, Santa Cruz es el departamento con más diabéticos en Bolivia. Más del 10% de los cruceños son diabéticos. ¿Por qué? Porque está ligado al estilo de vida, la mala alimentación, la falta de actividad física, entre otras causas. Ahora, ¿qué tipo de personas son las que son propensas a tener esta enfermedad? Me refiero a un patrón para poder tener diabetes mellitus, o simplemente me toca porque me tocó. Bueno, hablando de la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, tenemos factores de riesgo muy importantes a tomar en cuenta. Si usted, señor televidente, tiene algunos de estos factores de riesgo, por favor, ojo. Aquella persona que tiene sobrepeso, obesidad, está en riesgo. La persona que es hipertensa está en riesgo. Una persona que lleva una alimentación no saludable también está en riesgo. Pacientes o personas sedentarias, aquellas personas que tienen algún familiar de primer grado, papá, mamá, hermanos, diabéticos. Una mujer que ha tenido una diabetes durante el embarazo también tiene riesgo de diabetes mellitus tipo 2. O una mujer que haya tenido un bebé con más de 4 kilos al nacer. Bien, ahora le pregunto, ¿existe nosotros la posibilidad de prevenir la diabetes? Claro que sí, y aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente. Existe algo que es la prediabetes. La prediabetes es una antesala antes de que aparezca la diabetes, que es irreversible. ¿Una prediabetes? Exactamente. La prediabetes es un estadio donde los niveles de azúcar no están tan elevados como para catalogarse diabetes. ¿Y cómo reconozco una prediabetes, por ejemplo? Bueno, si hablamos de síntomas, generalmente es asintomático. Pero debe tomar en cuenta lo siguiente. Si tiene algunos de los factores de riesgo ya mencionados, obesidad, sobrepeso, mala alimentación, sedentarismo, familiar diabético, y aparte de eso, en alguna glicemia casual, un análisis casual que le hayan realizado
ya comienza a presentar ligeras elevaciones del azúcar, 1 puntito, 2 puntitos, 100, 101, ya es una persona con prediabetes. Y lo más importante del caso es que una persona con prediabetes es reversible, puede volver a la normalidad, puede volver a tener un metabolismo normal y no desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Hay edades determinadas para la diabetes, doctora? Es decir, ¿los niños pueden ser diabéticos? Mire, antiguamente se creía que los niños solamente tenían diabetes tipo 1, que era la autoinmune por destrucción del páncreas. Pero hoy por hoy tenemos tantos niños obesos, tantos niños sedentarios con varias horas en el play, en la televisión, en los dispositivos móviles. Entonces estos pacientes, estos niños comienzan a engordar, comienzan a comer mucha comida chatarra y pueden tener la diabetes mellitus tipo 2, que es característica del adulto. Bien, por estas razones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando la diabetes mellitus no es tratada, doctora? Porque muchas veces, por un tema de presupuesto, por un tema de tal vez falta de conocimiento, las personas no llegan hasta el diagnóstico con el especialista. ¿Cuál sería el riesgo de no ser tratado? Esta pandemia es realmente terrible porque afecta a todo individuo sin discriminar. Entonces, es importante porque puede causar complicaciones ya sea agudas, o sea, a corto plazo, o complicaciones a largo plazo, las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos aquellas que, por un lado, se eleva de golpe los niveles de glicemia, de azúcar en la sangre, y van a provocar un grado de acidez mortal a nivel sanguíneo, causando una cetoacidosis, o un grado de deshidratación severa, donde hay un daño cerebral causando un coma diabético, que se llama en palabras comunes. Por el otro lado, en el extremo está cuando se baja demasiado el azúcar de golpe, se producen las hipoglucemias. El cerebro necesita glucosa, azúcar. Entonces el cerebro sufre y va a causar también deterioro a nivel neurológico. Las complicaciones crónicas son cuando los niveles de glicemia están constantemente elevadas, permanentes en el tiempo. Y aquí se lo resumo. Van a haber daño a nivel de los vasos sanguíneos pequeños y grandes. Dentro de los pequeños tenemos la retinopatía, primera causa de ceguera en el mundo. Tenemos la nefropatía, causa de insuficiencia renal. Tenemos la neuropatía o afectación de los nervios periféricos. Y también tenemos, cuando afecta a los grandes vasos, que es la primera causa de muerte en los diabéticos tipo 2, los infartos, las embolias, los eventos cerebrovasculares. Además, que hay un grupo mixto que es el pie diabético, el temido pie diabético. Bien, entonces los riesgos son bastante altos, usted debe tomar en cuenta, si tiene alguno de los síntomas que ya mencionábamos al principio, debe buscar a su especialista, debe buscar ayuda, debe buscar información. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para una persona con diabetes mellitus? El mejor tratamiento, primero que nada, es la prevención. Entonces, si usted tiene cualquier factor de riesgo ya mencionado, por favor, acuda a su médico. Ahora, si usted ya es diagnosticado diabético, entonces necesita las siguientes cosas. 1, una alimentación saludable. La alimentación no es parte del tratamiento, es el tratamiento en sí. 2, el ejercicio físico diario. Tener un control estricto mensual con su médico, tomando sus medicinas o colocándose insulina. Y la base de esos 3 pilares, la educación. El paciente diabético que sabe más es el que vive más y mejor. Enhorabuena,